bueno, Francisco Javier, para presentarte así brevemente y rápidamente, como he comentado, eres responsable del producto de autoconsumo de Feni Energía. Feni Energía, pues tendremos ahora la oportunidad de que nos expliques en profundidad cuáles son las actividades que hace, pero bueno, es una compañía comercializadora independiente que se constituyó en el año 2010 y que actualmente pues aglutina a numerosas empresas instaladoras a lo largo de todo España. Estas empresas también son accionistas y tenéis alrededor de unos 2.600 agentes energéticos que ofrecen este servicio. Actualmente, tú nos contarás mejor que entre vuestras actividades se encuentra el asesoramiento, estudio y diseño de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. Pues por lo que nos vas a explicar estos aspectos técnicos relacionados con el fomento del autoconsumo y, bueno, cuál es el estado actual en España y las posibles también barreras existentes. Muchas gracias, Francisco Javier. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación y gracias por contar con nosotros, ¿no? para esta ponencia. Me gustaría también aprovechar y bueno, dar la enhorabuena a todos los ponentes y el agradecimiento, ¿no? Por todo el trabajo que están haciendo para fomentar el autoconsumo, ¿no? Durante muchos años hemos estado ahí denostados y hemos sido un poco vapuleados, ¿no? Lo voy a decir así de una manera fina y por fin, pues bueno, nos han dejado sacar la cabeza y tirar para adelante con los proyectos. Así que nada, lo dicho, enhorabuena a todos y gracias por vuestras presentaciones. Bueno, como ya me han presentado, pues bueno, voy a hacer una pequeña introducción rápidamente. Bueno, yo soy Javier Ramazo, soy responsable del producto de autoconsumo de Feni Energía y bueno, nosotros somos una comercializadora, ¿vale? Surgimos en 2010 a partir de FENIE, que es la Federación Nacional de Instaladores de Electricidad, donde hay aproximadamente ahora mismo unas 16.000 empresas empresas instaladoras, ¿vale? Que conforman la federación. Y en el año 2010, pues bueno, se planteó la posibilidad de no solamente realizar las instalaciones y terminar nuestro vínculo con el cliente, sino que, bueno, se planteó pues montar una comercializadora para que una vez hecha esa instalación pudiera contratar la electricidad con nuestra propia empresa, ¿vale? Con la empresa de la compañía de los instaladores, ¿no? Que es como nos conoce la gente. Llevamos ya 11 años funcionando, casi 12. Tenemos, bueno, ya una cartera de clientes importante, 440.000 clientes, tanto en electricidad como en gas. Y aparte de comercializar, lo que hacemos es, desde la compañía, pues darle a toda nuestra red de instaladores, que actualmente son unos 2.600, ¿vale? Son todo compañías, empresas instaladoras, pues darles el soporte que necesitan para presupuestar, para realizar las instalaciones y para hacer un seguimiento de las obras, ¿vale? Hay empresas grandes, hay empresas pequeñas que no tienen quizá capacidad para realizar trámites, para hacer un poco pues papeleo, para poder presupuestar, para poder hacer dimensionados, ¿vale? Como es en el caso del autoconsumo. Entonces, desde la central, pues les damos todo ese soporte a las empresas que forman parte del accionariado y que nos solicitan esa ayuda, ¿vale? Bueno, nosotros, aparte de comercializar gas y electricidad, tenemos un departamento que denominamos internamente SAES, ¿vale? Servicios de ahorro energético, y dentro de ese departamento, pues tenemos el producto de autoconsumo, ¿vale? Empezamos con autoconsumo en el año 2000, a finales de 2016, cuando todavía la normativa estaba como estaba, de aquella manera, poniendo unos mil pegas, pero bueno, decidimos apostar por este producto y así pues ir formando a nuestra red para que en el momento en el que la normativa cambiara, pues bueno, pudiéramos empezar a ejecutar instalaciones. Hemos ido formando a los instaladores, hacemos instalaciones de todo tipo, autoconsumo interconectado, instalaciones aisladas, autoconsumo colectivo, y hemos empezado recientemente con el tema de los PPA, ¿vale? Las instalaciones de PPA, ¿vale?
Entonces, os voy a contar un poco cómo enfocamos nosotros la primera visita, ¿vale? Cómo partimos de ese dimensionado de la instalación y cómo creemos que se debe de afrontar ese dimensionado, ese estudio, pues para darle al cliente y sobre todo al instalador una buena propuesta técnica y económica. ¿Vale? Entonces, bueno, por un lado voy a comentar un poquito pues cómo lo hacemos, ¿vale? Cuáles creemos que son los pasos que hay que dar para hacer un buen dimensionado y luego vamos a ver cuáles son las barreras que hay actualmente en el puerto de autoconsumo, ¿vale? Cuando entró el Real Decreto, el actual, bueno, veníamos pues de una situación muy complicada, ¿no? Donde la mayor parte de las pegas, de las barreras que nos encontrábamos eran técnicas. Afortunadamente, hemos ido superando todas esas barreras técnicas y las que nos encontramos ahora son principalmente pues administrativas. ¿Vale? A nivel técnico, bueno, pues hacer un estudio de este tipo ahora es mucho más sencillo, ¿no? Necesitamos partir de unos datos, que van a ser normalmente generales para plantear cualquier tipo de instalación, una instalación doméstica, una pyme, una instalación aislada, o incluso un autoconsumo colectivo, ¿no? Fundamental, saber cuál es la ubicación de la instalación, ¿vale? Que esto puede resultar muy obvio, pero es importante saber dónde está ubicada y cómo está ubicada, en este caso, la cubierta donde va a ir montada dicha instalación, ¿de acuerdo? Entonces necesitaremos saber pues una serie de datos de la cubierta, orientación, tipo de material y sobre todo, como digo, la ubicación física, ¿no? La ciudad o la provincia con el objetivo de trabajar con datos de radiación de la zona. Es decir, yo no puedo plantear un proyecto en Canarias teniendo datos de radiación, pues a lo mejor de La Rioja o de Galicia, ¿no? Entonces, lo más lógico es utilizar las herramientas de las que disponemos actualmente, como el PVGIS, que me proporciona pues los datos de radiación en ese determinado emplazamiento. ¿Vale? Y otro de los datos importantes que tenemos que conocer es qué tarifa tiene contratada nuestro cliente, cuál es el precio que está pagando actualmente por la energía y con el objetivo pues, de poder hacer un estudio económico personalizado para el cliente. ¿Vale? Si nos centramos ya solamente en la parte del autoconsumo, ¿vale? Porque comenté antes que podemos hacer autoconsumo interconectado o instalaciones aisladas. Aquí, dependiendo del tipo de instalación que queramos plantear, pues los datos, la recopilación de datos y los datos que voy a tener que tener en cuenta para hacer ese estudio van a cambiar, ¿no? Lo más importante del autoconsumo interconectado es tener claro que el tamaño de la instalación va a depender siempre del consumo del cliente. Es decir, no me vale hacer una instalación en la que vaya a haber mucho excedente, porque eso va a restar competitividad a la instalación, va a ampliar mucho los plazos de amortización y va a ser mucho menos eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, la pauta que tenemos marcada nosotros es hacer un dimensionado con los datos reales de consumo de ese cliente para intentar que tenga el máximo aprovechamiento de la generación de la instalación, ¿vale? Que tenga cuanto menos excedente tenga el cliente, mejor. No solamente porque va a ser menos rentable, sino porque estamos detectando en instalaciones, sobre todo en ámbito rural y en ámbitos, principalmente ámbitos rurales, donde hay núcleos de población pequeños con poco consumo, que grandes volúmenes de excedente producen paros o cortes en la instalación, ¿de acuerdo? Debido a los incrementos de tensión que se producen por un volumen alto de vertido, las instalaciones se paran, ¿de acuerdo? Estamos detectando esto ya os digo, en municipios, en entornos rurales, principalmente, ¿vale? Entonces, el objetivo principal, hacer un correcto dimensionado, aprovechar al máximo la generación y tener cuanto menos excedente, mejor, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hacer este estudio,
podríamos partir de dos partes distintas, o bien utilizar la curva horaria de consumo del cliente, si se dispone de ella, o bien utilizar los datos de consumo que vienen por periodo, ¿vale? Por periodos de facturación. La verdad es que nosotros, al ser comercializadora, tenemos la ventaja de que si el cliente que quiere hacer autoconsumo es cliente eléctrico nuestro, ahí vamos a disponer de esa curva horaria, ¿no? Claro, es una de las pegas que nos estamos encontrando. Si tu cliente no es cliente eléctrico, tienes que solicitar los datos a la comercializadora tarda en responder, no siempre te los da. Entonces, bueno, jugamos un poco con esa ventaja, ¿no? Y como decía, el objetivo de esto pues es minimizar los excedentes al máximo y optimizar la instalación, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos claro ese concepto, que tendremos que tomar una serie de decisiones, ¿vale? Si le voy a meter acumulación, si va a ser una instalación convertido, sin vertido, etcétera, ¿vale? En función de lo que me haya solicitado el cliente. En el caso de las aisladas, cambia un poco, ¿vale? El objetivo principal, las decisiones principales que habrá que tomar cuando se haga el dimensionado es que como yo tengo que aportar el 100% de la demanda prevista, pues tendré que valorar muy bien la capacidad de acumulación de las baterías, cuánta autonomía voy a dotarle al cliente, si va a tener un generador de respaldo o no. Entonces tendré que analizar también muy bien el consumo diario que tiene el cliente. ¿De acuerdo? Esta, digamos, que es la pauta, el inicio del cálculo de la instalación. ¿Vale? Vale. Como comentaba antes, podemos partir de dos escenarios distintos. Si tengo la curva horaria del cliente, perfecto, porque el estudio va a ser muy ajustado, ¿de acuerdo? Podré casar la curva de generación de la instalación con la curva de consumo de mi cliente y poder ajustarla para que tenga cuanto menos excedente, mejor, ¿vale? Vemos aquí un caso de los que hemos estudiado recientemente, en el que, bueno, pues el cliente tiene un 90% de aprovechamiento, tiene un patrón de consumo bastante bueno y tiene un pequeño porcentaje de excedente, ¿vale? Luego veremos cuáles son las opciones para gestionar todo ese exceso. Y por otro lado, si el cliente no tuviéramos nosotros la curva horaria de ese cliente, utilizaríamos los datos del CUPS, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues tomamos como referencia la tarifa que tiene contratada el cliente, cogemos los datos de consumo, periodo por periodo, ¿vale? Por mes de facturación. Y lo que hacemos es un estudio estimado, ¿vale? Y para poder hacer la casación de la curva horaria de consumo con la curva de generación, lo que hacemos es construir una curva horaria basada en la curva estándar que tiene publicada Red Eléctrica para esa tarifa. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma podremos hacer esa casación. ¿Cómo va a salir el estudio? Mejor, evidentemente, si tenemos una curva horaria real y no tenemos que construir una curva ficticia, ¿vale? Normalmente la diferencia es poca, pero dependerá un poco pues, del patrón de consumo del cliente, ¿vale? Donde más discrepancia suele haber es en clientes domésticos, ¿vale? Donde tienen pues un consumo mucho más irregular. En las pymes, en las empresas, pues bueno, es más sencillo, ¿no? Hacer ese estudio sin curva horaria. Y, lógicamente, en los autoconsumos colectivos, pues disponer de todas las curvas horarias de todos los clientes o todos los participantes de esa instalación, pues va a ser un poco complicado, ¿vale? Entonces, partiríamos de un estudio a priori estimado, ¿vale? Y el segundo paso importante, pues es poder hacer el estudio de amortización de la instalación, ¿vale? Lo normal, lo que se suele plantear es sacar los estudios a 25 años, ¿vale? ¿Por qué 25 años? Bueno, realmente es una norma no escrita, ¿vale? Que se utiliza generalmente en las instalaciones de generación, precisamente pues porque la vida útil de los paneles, o por lo menos
lo mínimo, ¿no?, que te garantiza el fabricante son 25 años, ¿vale? 25 años aproximadamente con un 80% de rendimiento del panel. Entonces, bueno, lógicamente una instalación se va a amortizar mucho antes, pero bueno, no está de más mostrarle al cliente cuál va a ser la evolución prevista de su consumo y la evolución prevista de su instalación de generación durante los 25 años que tiene el panel de vida estimada, ¿vale? Vale, entonces, una vez hecho esto, una vez planteado el producto, la instalación de autoconsumo, pues bueno, analizamos un poco cuál es la situación actual del autoconsumo. Es muy curioso este dato, ¿vale? El dato de 2019 y de 2020, ¿vale? Realmente ha empezado a haber un boom de instalaciones de autoconsumo en 2019, justo cuando pues entró en vigor el Real Decreto 244, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque, como he comentado antes, pues la normativa no nos favorecía, la normativa que había era bastante mala, ¿vale? Tenía una serie de escollos, principalmente a nivel técnico y también a nivel administrativo, ¿vale? Dentro de esas mejoras que se han podido ir haciendo, pues gracias a la implicación de las diferentes asociaciones, y sobre todo pues, bueno, por la presión de la sociedad, se han podido ir haciendo todas estas mejoras en la normativa, ¿vale? Una de las modificaciones más importantes es pues la modificación de la definición de autoconsumo, ¿vale? Diferenciando pues, entre las diferentes categorías de autoconsumo que hay. Autoconsumo con excedente y sin excedentes. La supresión de los cargos o los peajes al autoconsumo ha sido fundamental, ¿vale? Recordar que antes, por la energía autoconsumida, había que pagar un peaje, había que pagar un impuesto, y esto implicaba a su vez pues, que tenía que haber además un contador que midiera toda la generación con todo pues, la complejidad que conllevaba a nivel técnico, ¿no? montar ese equipo. Una de las novedades también es que se permiten montar instalaciones con una potencia límite de 15 kilovatios hasta sin solicitar punto de acceso a la distribuidora, ¿de acuerdo? Esto hay que matizarlo porque depende de que la instalación se vaya a hacer en un ámbito rural, o sea, en un terreno rústico, en un terreno urbanizable, ¿vale? Pero así, a grosso modo, la limitación viene marcada por los 15 kilovatios. Es decir, hasta 15 kilovatios para instalaciones hasta con o sin excedente no es necesario solicitar permiso a distribuidora, y a partir de 15 kilovatios sí que será necesario solicitar ese permiso cuando la instalación lleve vertido a la red, ¿de acuerdo? Si no lleva vertido a la red, estarían exentas hasta 100, ¿vale? Y luego, como comentaba antes, se deroga la obligación de instalar un contador que mide la energía neta generada y con la que podían facturar ese peaje o ese impuesto al autoconsumo, ¿vale? Pero yo creo que las grandes novedades que ha habido con la nueva normativa ha sido la entrada en funcionamiento de la compensación de excedentes, ¿de acuerdo? Antes he hecho una alusión al tema de los excedentes porque bueno, es importante explicarle al cliente que cuantos más excedentes tenga, pues no le va a salir la instalación más rentable, ¿no? Entonces, para evitar ese tema psicológico, ¿no?, que tenían los clientes, decir, bueno, ¿y lo que me sobra qué pasa? ¿Que lo voy a regalar? Bueno, pues ahora no lo vas a regalar. Ahora tienes la posibilidad de que se te compense en factura con un valor que determine cada una de las comercializadoras, ¿vale? Se permite también el autoconsumo colectivo, ¿de acuerdo? Que ha explicado muy bien el compañero de Son Energía, con las diferentes trabas que nos estamos encontrando, pues sobre todo para explicar al cliente cómo funciona, cómo se produce el aprovechamiento de la energía y sobre todo con las trabas que hay a nivel administrativo. ¿De acuerdo? Y por último, pues bueno, todo este boom del autoconsumo está permitiendo
que el mercado se estabilice, que los precios bajen y que empiecen a ser rentables ya los productos de generación distribuida o los productos de PPA, ¿vale? Como decían también antes, a nivel doméstico es un poco complicado encajar pues un contrato PPA con una generación, pero para las empresas está empezando a ser un producto muy interesante. ¿De acuerdo? Incluso la opción que están dando ya muchas financieras, muchos bancos, de realizar la instalación en propiedad y financiarla vía renting, ¿vale? Que es una de las novedades también que están empezando a implantar como digo, en los bancos. Vale, ¿qué barreras existen actualmente en la parte del autoconsumo? Bueno, pues como comentaba antes, las principales barreras que quedan actualmente son a nivel administrativo, ¿vale? Principalmente. Existe una gran complejidad administrativa para tramitar una instalación de autoconsumo, ¿de acuerdo? Nosotros como comercializadora pertenecemos a una asociación de pequeñas comercializadoras, ACIE, y se ha estado trabajando en pues en un documento en el que se hace una exposición de todas estas barreras existentes y se plantea una serie de soluciones. Curiosamente, me han pasado el documento hace 2 días y, bueno, voy a aprovechar pues para resumirlo aquí y ver las posibles soluciones que se están planteando, ¿vale? Entonces, debido a esa complejidad administrativa, no olvidemos que hay 17 comunidades, cada comunidad autónoma tiene sus normas, sus procesos, a las plataformas para hacer la legalización y esto es un problema, ¿vale? En nuestro caso, al tener instaladores por todo el territorio, pues nos encontramos pues, con diferentes casuísticas en función de la comunidad, ¿vale? Incluso en función de la zona de distribución en la que te encuentres, ¿vale? Entonces, se ha propuesto la creación de una plataforma digital unificada de gestión con la administración, ¿vale? Para efectos de autoconsumo, para que todas las comunidades tengan las mismas posibilidades y el mismo funcionamiento en el acceso. Se ha propuesto también simplificar los trámites, porque no olvidemos que aparte del tema de las comunidades autónomas, nos encontramos con la barrera de los ayuntamientos, ¿no? Se ha pedido la sustitución de la licencia de obra por una declaración responsable unificada o una comunicación previa. ¿De acuerdo? Esto también genera mucho problema porque cuando te enfrentas a un estudio de una instalación de autoconsumo, no sabes muy bien cómo venderle al cliente, si va a tener que pagar por una licencia de obras, si va a tener que pasar un trámite en el ayuntamiento antes de que le permitan montar la instalación y, bueno, pues estaría bien que esto estuviera unificado y que nos pudiéramos quitar pues esa incertidumbre, ¿no? A la hora de plantear un proyecto. Y además se propone también una mejora en la coordinación con la CNMC para realizar los cambios en los tipos de autoconsumo, ¿vale? Si yo tengo un autoconsumo convertido y quiero realizarlos invertido, el cambio de modalidad pues supone también un proceso bastante farragoso actualmente. ¿De acuerdo? A nivel de distribuidora, bueno, pues también se propone una serie de mejoras, ¿de acuerdo? Como comentaba antes, debido a que cada vez es menos la energía que se va a llegar a verter y cada vez hacemos mejor los dimensionados, pues se propone aumentar esa exención en la solicitud del punto de conexión, del permiso, desde 15 hasta 50. ¿Vale? Se pretende que hasta 50 kilovatios la instalación no tenga que pasar por el permiso de distribuidora. Y además se propone aumentar la potencia límite para la tramitación simplificada, ¿de acuerdo? Que ahora está en los 100 kilovatios y se propone que se aumente hasta los 500 para poder afrontar, como decía antes, pues esos proyectos PPA o incluso instalaciones grandes en propiedad para grandes consumidores, ¿vale? Sin tener que tener el freno de las distribuidoras. Y otro de los problemas a nivel administrativo que vemos es la normativa fiscal, ¿vale? No solamente por la parte de las deducciones de IBI que existen en los ayuntamientos, que tampoco hay una uniformidad, porque bueno, pues no deja de ser un tributo municipal y no es actualmente, pues no hay una pauta para que podamos saber a ciencia cierta si va a haber o no va a haber deducción, ¿de acuerdo? Hay que consultarlo. Y sobre todo por las deducciones fiscales que plantean algunas comunidades, ¿vale? Hay comunidades que están
planteando pues deducciones fiscales en el IAE, deducciones fiscales en el IRPF del cliente. Entonces, se propone que haya pues una estrategia general de deducciones fiscales para todas las comunidades y para que todos tengamos las mismas oportunidades. Vale, en cuanto a las dificultades para conseguir escalabilidad, pues existe también un problema porque las empresas que tienen pues, su equipo comercial pues tienen muchos problemas para Francisco, disculpa, afrontar la venta de esas nos queda instalaciones, ¿no? nos hemos pasado nuevamente unos minutitos simplemente para que lo sepas, por Sí. si eso puedes adelantar un poco. Gracias. Vale, estoy ya terminando, sí. Vale, comentaba que la parte la parte comercial es muy complicado para vender las instalaciones porque hay poca información, ¿no?, por parte de las distribuidoras y sobre todo ahora con la nueva normativa de las capacidades de las líneas, ¿vale? Falta todavía ayuda en el desarrollo y limitación del autoconsumo colectivo, lo comentó antes muy bien el compañero de Soma Energía, y también hay falta de definición de un modelo específico para el sector industrial, ¿de acuerdo? Es lo que venimos reclamando desde hace tiempo para poder tener acceso y conocer la figura de las comunidades energéticas, ¿vale? Y ya termino. Se pretende también una heterogeneidad en los incentivos, ¿vale?, para la implantación de los autoconsumos. Sabemos que ahora se han planteado una serie de ayudas porque viene una cantidad ingente de dinero y cada comunidad está también pues, gestionando un poco los fondos con los criterios que considera y también es un poco complicado tener toda esa información. Y sobre todo hace falta ejemplo, ¿vale? Vemos que las administraciones deberían dar ejemplo y deberían tener planificación también pues, para proponer unos objetivos renovables y servir un poco de ejemplo para, bueno, pues para todas aquellas empresas que no lo tienen claro, incluso para el sector doméstico. ¿Vale? Entonces, bueno, a modo de resumen, creo que vamos por el buen camino. Creo que a nivel técnico tenemos solventados todos los escollos y a nivel administrativo, pues bueno, todavía nos queda un caminito por andar. Y a ver si entre todos, pues bueno, podemos empujar y que todo esto se vaya resolviendo y que sea más sencillo.